Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesora. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre la mioglobina y la hemoglobina. En primer lugar, la mioglobina y la hemoglobina sabemos que son proteínas muy esenciales en nuestro cuerpo, ya que nos ayuda al transporte del oxígeno y también para el metabolismo oxidativo. Si hablamos un poco de su estructura, sabemos que tienen funciones parecidas, por no decir que son las mismas. La mioglobina en su estructura tridimensional podemos distinguir entre la N-terminal, que es el círculo que está en rojo, y la C-terminal, que es el circulito que está en azul. Podemos también observar que está formado por una sola cadena polipeptídica de solo enlaces hélices alfa, que está unida al grupo M. Este M contiene grupos sustituyentes metilo, que lo podemos observar en la imagen que está en el centro. El metilo es el azul, el vinilo es el que está en verde, el propionato que está en color naranja, y estos se encuentran sobre carbonos beta de los anillos pirrol. Y por último, y el más importante, es el que está en el centro del círculo rojo, que es el hierro. Y por último tenemos la estructura de la hemoglobina, que consta de 4 cadenas polipeptídicas netamente de hélices alfa, como podemos observar en la imagen. Como sabemos, tiene una estructura secundaria y terciaria muy similares debido a que tiene la localización del grupo M casi idénticas y de las regiones helicodales, que son las regiones que se encuentran entre los residuos. A continuación, mi compañero. Funciones de la mioglobina y funciones de la hemoglobina. Como podemos ver, en las funciones de la mioglobina, la más importante es la que está encargada de atrapar el oxígeno en el interior de las células musculares para que éstas produzcan a su vez, digamos, la energía suficiente para dar una contracción muscular o lesión muscular. Esto quiere decir que cuando la mioglobina se libera, digamos, hacia la sangre, se produce una lesión en nuestros músculos, o en el músculo esquelético, o en el corazón, que viene siendo el músculo cardíaco. Aquí se da apertura también a otra función, que es, digamos, a la difusión del oxígeno desde los capilares hasta las células musculares. También vemos que la mioglobina se filtra a nivel renal y se libera posteriormente por la orina. También puede ser un poco tóxica esta mioglobina para nuestros riñones, ya que cuando se libera en cantidades importantes hacia la sangre se produce esta toxicidad. Como vemos en el siguiente gráfico, vemos aquí las funciones de la hemoglobina, que son 3, que es 1, transportar el oxígeno; 2, transportar el dióxido de carbono; y 3, que brinda amortiguación. Pero aquí, entre esas 3, la más importante, como podemos ver, es la que transporta el oxígeno, ya que este es la suma importancia para mantener a niveles, digamos, estables o normales de la hemoglobina en nuestra sangre. Esto quiere decir, digamos, que cuando una persona tiene unos niveles bajos de hemoglobina, se relacionan con un bajo recuento de glóbulos rojos. Puede ser por falta de alimentación o, digamos, por falta de hierro en su organismo, y esto hace que a su vez que provoque una anemia o ya gravemente llegar a la leucemia, cuando debe ser tratado cuando esté en principios de anemia con una buena alimentación. Digamos, y por otra parte podemos ver cuando esta hemoglobina está, digamos, en niveles altos, también es un poco riesgoso, ya que aquí se puede aumentar la viscosidad en nuestra sangre y podría aumentar el riesgo de la trombosis, con el grave riesgo que puede conllevar esta. Aquí lo más recomendable entre estas dos es mantener, digamos, buenos niveles o normales niveles de hemoglobina en nuestra sangre. Para llevar esta buena estabilidad es tener una buena alimentación equilibrada y tener buenos hábitos saludables, para evitar así anemias o trombosis en nuestro sistema y llevar una vida mejor. Y eso sería todo en nuestras funciones de la mioglobina y de la hemoglobina. A continuación, mi siguiente compañero. Factores que afectan a las proteínas mioglobina y hemoglobina. La alta concentración de monóxido de carbono en la atmósfera puede traer graves consecuencias. Esto resulta de que el monóxido de carbono posee una mayor afinidad con la hemoglobina
que a comparación del oxígeno con el grupo hemo. Esto permite que el transporte de oxígeno sea ineficiente, ya que el monóxido de carbono va a unirse con mayor afinidad de estos grupos hemo, evitando que el oxígeno pueda unirse a estos grupos hemo, como debería ser. Se conoce como oxihemoglobina cuando el oxígeno está unido correctamente a los grupos hemo, y como carboxihemoglobina cuando es el monóxido de carbono quien ocupa a estos grupos hemo. Con respecto a las mutaciones que afectan a la hemoglobina, tenemos lo que es la methemoglobina, hemoglobina M y hemoglobina S. En la methemoglobina, el hierro se encuentra en estado férrico. Comúnmente participa la enzima methemoglobina reductasa para pasar del estado férrico al estado ferroso, logrando que el oxígeno pueda unirse correctamente a la hemoglobina. Sin embargo, ya sea por la presencia de sulfonamidas, por la reducción de la actividad de la enzima de la methemoglobina reductasa o por la hemoglobina M hereditaria, se mantiene el hierro en su estado férrico. La hemoglobina M resulta de un cambio de aminoácidos en su cadena polipeptídica. Resulta que la histidina es reemplazada por la tirosina. Este último aminoácido favorece el estado del hierro en su estado férrico, haciendo ineficiente el transporte de oxígeno. En la hemoglobina S también se logra un cambio de aminoácidos en la cadena polipeptídica, siendo que la valina, que es un aminoácido no polar, reemplaza el ácido glutámico, que sí es un aminoácido polar. Esto logra un cambio en la estructura, formando un parche pegajoso o un imán de otros de estos tipos de hemoglobina S. Lo que resulta es que en la desoxihemoglobina S, es decir, cuando no se está transportando oxígeno, se logra polimerizar este tipo de proteína, de manera que se crea fibras largas, logrando una deformación falciforme como se puede observar en la imagen, y esto trae graves consecuencias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo a continuación les voy a hablar acerca de los trastornos de la hemoglobina y de la mioglobina. Bueno, para que me puedan comprender mejor, los trastornos de la hemoglobina se caracterizan en tres grupos principales, en donde están las variantes estructurales, en donde se encuentran las hemoglobinopatías, las talasemias y la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. Ya en lo que viene siendo las hemoglobinopatías estructurales, es un grupo de trastornos en los cuales hay una estructura y producción anormal de la molécula de hemoglobina y se transmite de padres a hijos, queriendo decir que esta es hereditaria. Ya, y también hay tres tipos de hemoglobinopatías, en donde está la HBS, HBC y HBE. Para que me entienda mejor, la HBS, bueno, es una forma anormal de hemoglobina asociada con lo que viene siendo la anemia de pranocítica. Y lo que viene siendo la HBC, en cambio, se caracteriza por la sustitución del ácido glutámico de la cadena beta por lisina. Y la HBE, en cambio, resulta de la mutación de la cadena beta de la hemoglobina. Ya. Continuando con el segundo grupo, tenemos lo que viene siendo las talasemias. En cambio, este grupo se diferencia del anterior en que la estructura de las cadenas de globina es normal, pero existe un defecto hereditario en la síntesis de alguna de ellas, ya sea en la transcripción, en la maduración o incluso en la traducción de ARNM. También tiene defecto incluso en las cadenas alfa y beta. Un ejemplo de esto sería cuando no tienes la suficiente hemoglobina, tus tejidos y músculos no reciben suficiente oxígeno para poder funcionar con eficiencia, y esto viene a causar la afección llamada anemia. Y por último tenemos el grupo de la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal, en donde hay un hallazgo muy poco frecuente que se caracteriza más o menos por la síntesis interrumpida de las concentraciones altas de HbF en la edad adulta. Ya, a continuación les voy a hablar acerca del trastorno de la mioglobina. Bueno, como pueden observar en las dos imágenes, aquí la mioglobina se descompone en sustancias que pueden dañar a las células renales. Un ejemplo de esto vendría a ser la rhabdomiólisis, que puede ser causada por la lesión o cualquier otra afección que ocasione daño al músculo esquelético. Esta ruptura de tejido muscular provoca la liberación de una proteína llamada mioglobina en la sangre, y la mioglobina, en cambio, aquí puede dañar los riñones. Cuando esta no actúa correctamente, provoca complicaciones como ya sea la necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda o desequilibrios químicos dañinos en la sangre.